Продолжим изучение послания к евреям, который задает 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 전하겠습니다. Bei der Vorbildsweise im ersten Buch Mose im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. Jungla semántica que nos tiene enfrascados en entender esto que Hebreos capítulo 2 presenta como es realmente Cristo superior, inferior, igual a los ángeles, al ser humano. ¿Qué posición tiene en todo esto? ¿Cómo lo entendemos? Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, audiencia? Un placer poder estar en el ambiente greco-judío, ahora en el libro de Hebreos, imágenes verbales escritas en el libro a los hebreos. Y en el capítulo 2, versículo 5 en adelante, habíamos mirado en el programa pasado acerca de que es el hombre, específicamente el hombre que fue para reinar, fue creado, en parte lo ha conseguido, pero no ha conseguido dominarse a sí mismo. Entonces, aquí lo que vamos a ver del versículo 5 en adelante es la obra de Cristo, la superioridad de la obra de Cristo con respecto a ángeles, hombre y todo ser creado. Por eso aquí en el versículo 5 y 6 son las personas las que figuran en el plan y no los ángeles. Y habíamos dicho en el versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles. Hebreos capítulo 2, versículo 7, hablando del hombre, que es el hombre, decía el verso 6, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que le visites. Y el versículo 7 está la contestación. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Sabes, Esteban, que cuando uno se pone a leer Génesis capítulo 1, 26 al 30, sí, o Génesis todo capítulo 2 en realidad, vemos que Dios fue el que colocó todo debajo del control del hombre. Ahí cuando dice todo lo sujetaste, la palabra griega, el verbo griego es hupetajos. Hupetajos. Este hupetajos es interesante porque es entregar algo para cuidar, administrar y gobernar. Uh-huh. En el Génesis cuando dice señoré y sojuzgadla, en Génesis capítulo 1, que le dijo al hombre, en realidad no está diciendo simplemente que sea dueño, uh-huh, o que le ponga nombre a los animales, sino que en realidad está diciendo, tienes que cuidarla, tienes que gobernarla, tienes que administrarla, uh-huh, tienes que administrarla. Bueno, esa es la palabra hupetajos, que es la entrega de algo para cuidar, gobernar y administrar. Ahora, Dios lo dio todo al hombre, no a los ángeles. Entiendo. Entonces el argumento es, si el hombre, como lo estamos mirando acá, es superior a los ángeles, ya comenzando el versículo 5, diciendo que Dios no entregó el mundo a los ángeles, sino que se lo entregó al hombre, entonces el hombre es superior a los ángeles. Aquí cuando dice en el verso 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, realmente el verbo allí que habíamos mencionado, volvemos a decirlo, es brajú. Brajú quiere decir corto tiempo, pero corto tiempo cronológico en realidad. Uh-huh. Entonces el texto original dice, le hiciste por un poco de tiempo menor que los ángeles. 100 años, 90 años, lo que viva el hombre, uh-huh, en esta tierra. Uh-huh. Después el hombre será superior a los ángeles. Ahora en el versículo 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. O sea, al decir, nada dejó que no sea sujeto a él, está diciendo categóricamente que entregó todo. Claro. Absolutamente todo se lo entregó al hombre. Con simplemente leer Génesis capítulo 1 y 2 nos vamos a dar cuenta
cómo el Dios eterno, soberano, le dio todo al hombre para que lo cuidara, lo gobernara y lo administrara. Pero, ¿sabes, Esteban? Tenemos un pero aquí en el versículo 8, que es una conjunción adversativa. Muy fuerte. A ver, ¿por qué? Dice, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aquí es donde el plan quedó demorado. Justamente el pecado entró en la experiencia humana y a través de los siglos el plan ha quedado sin realizarse, porque el hombre pecó. Y al pecar, el hombre entrega todo lo que Dios le había dado, le entrega el bastón de mando al enemigo, a Satanás. Entiendo. Que le dio esa autoridad del hombre a Satanás. ¿Cuándo es quitada esta autoridad? Cuando Cristo muere en la cruz, el enemigo queda literalmente despojado de tener el control. Yeah. Por eso, una de las cosas que hace Cristo en la cruz, no solo vencer la muerte, vencer al pecado, sino también vencer al enemigo. O sea, quitarle el poder de acusar a cualquiera que se valga de la sangre de Cristo. Ya no puede hacerlo. Entonces está totalmente limitado. Por eso dice, pero vemos aquel, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es una pena, pero el hombre pecó y frustró el plan. Bien. Siempre vemos en la historia, lo podemos ver también, ¿verdad? Que siempre hay un pero, esa confusión. Lamentablemente, ¿no? Cuando está el hombre parece que hay pero siempre. Sí, ¿no? siempre, ¿verdad? Ese pero realmente, y es una conjunción adversativa interesante, mostrando el contraste, ¿verdad? Aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El pecado entró en la experiencia humana, esto hay que dejarlo bien claro, y a través de los siglos el plan ha quedado sin realizarse. ¿Sabes, Esteban, que todo lo que el hombre ha sido y ha hecho, se ha tenido que agregar el pero pecador? El pero pecador, claro. Pero pecador. Inevitable, ¿no? Sí, este triste hecho, ¿verdad?, ha impedido la plena realización del plan. Eso fue el problema. Ahora, hablando de este problema del hombre y el pecado, entramos en el versículo 9, que debe ser uno de los versículos más profundos del capítulo 2. Y les voy a explicar por qué, querido oyente. Porque el versículo 9 del capítulo 2 de Hebreo comienza con una conjunción adversativa, mostrando todo el contraste anterior de que el hombre pecó, le entregó el bastón de mando al enemigo, el plan quedó demorado, frustrado, sin realizarse. Entonces ingresamos ahora en el versículo 9 para mostrar nada menos y nada más que la parte que desempeña Cristo en el plan. A ver. Y es una parte que es fundamental. Bueno, nada menos y nada más que estamos hablando del plan de Cristo. Por eso dice en el verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bueno, hay que explicar 2 o 3 cosas importantes. Primero, comienza con una conjunción adversativa que es el pero, mostrando el contraste de que el hombre pecó. Pero a pesar de que el hombre pecó, pero el hombre pecó, pero aparece alguien que vino sin pecado. Bueno, menos mal que está el pero, tenía pecado, sin embargo hay otro pero más, lo cual es bueno. Es bueno, en este caso es bueno. Hacemos la pausa con Héctor Leites y ya volvemos a la jungla semántica. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Estábamos viendo, antes de la pausa, los pero que cuestionan, pero a su vez, pero que da esperanza, Héctor. Sí, exactamente. Bueno, yo recuerdo una vez haber predicado sobre los peros de Dios y los peros del hombre, ¿verdad? Los peros del hombre siempre son medio complicados. Sí, complicado. Cuando Cristo invitó a que le siguiesen, los hombres decían, te seguiré a donde quieras, pero deja que primero entierre a mi padre, o pero primero déjame que me case. Siempre el pero del hombre es decir, bueno, te dejo en segundo lugar. Claro.
Y el pero de Dios es al contrario, ¿verdad? Éramos pecadores, pero Dios nos amó aún estando muertos en delitos y pecados. El pero de Dios siempre es bueno. Sí, sí. Y este versículo 9 justamente tiene un pero, que es un pero que es bueno, porque a pesar del pecado y el plan demorado y frustrado, ingresa Cristo, y vamos a ver la parte que desempeña Cristo en este plan. Por eso dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Cuidado aquí, otra vez el verbo brajú. Hay que poner énfasis, y más cuando hablamos de Cristo. El mismo verbo. El mismo verbo brajú, que quiere decir corto tiempo. Corto tiempo. Corto tiempo. Entonces, la traducción correcta aquí en el versículo 9 del capítulo 2 de Hebreos sería, pero vemos aquel que fue hecho por un poco de tiempo menor que los ángeles. No podemos decir que Cristo es inferior a los ángeles. Eso sería una herejía, ¿verdad? Sin querer, pero sería una herejía. Sí, tremenda herejía. Claro, entonces la versión griega y muchas versiones ya agregaron la palabra tiempo cronológico aquí. Buenísimo. Porque en realidad el tiempo que Jesucristo es hecho inferior a los ángeles es simplemente temporal, Claro. por 33 años. ¿Qué quiero decir el tiempo cronológico? ¿Sabes, Esteban? Voy a leer algunos versículos para que el oyente pueda entender en qué era inferior Cristo a los ángeles en esos 33 años. Nosotros tenemos que saber que la palabra brajú, que habla de poco tiempo o corto tiempo, y en Cristo solo 33 años, Cristo participaba, y lo vimos siempre, Esteban, en aflicciones, necesidades y debilidades iguales a las nuestras. Bien, bien. Nosotros podemos entender y comprender cuando nosotros vamos a Juan y miramos, casi todo el libro de Juan, del capítulo 3, 4, hasta el capítulo 8, 9, pero en el capítulo 4 de Juan, cuando él se sienta en el pozo, aquel pozo de Jacob, en el brocal del pozo, vamos a leer en Juan, que dice Juan, capítulo 4, versículo 6, en el Evangelio, Juan, capítulo 4, versículo 6, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, Sí. se sentó así. En el griego pone énfasis en este adverbio así. Y uno dice así como, así cansado, con sed, con hambre, porque él mandó comprar pan a los discípulos en la aldea de los samaritanos, en la aldea de Sicar, porque tenía hambre, Claro, tenía claro. sed. Además está cansado, lo dice el texto. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. O sea, estamos hablando del mediodía. Ahora, Esteban, los ángeles no se cansan. Los ángeles no comen, no hacen mandado para comprar pan. Entonces, cuando estamos hablando de inferior a los ángeles en sentido temporal, solo tenemos que estar pensando en las limitaciones y espacio en esta tierra. Frío, hambre, calor, sufrimiento. Notemos en Marcos, capítulo 4, es interesante que allí, él no solo está cansado. La Biblia dice que está con sueño, porque Marcos 4, versículo 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Los ángeles no duermen. Entiendo. Los ángeles no tienen esa limitación que nosotros tenemos. No andan en ómnibus, no viajan, no se cansan y no pagan impuestos y no comen y no hacen mandado, pero Jesús se cansaba, hacía mandado, tenía problemas, le atacaban los problemas emocionales cuando le insultaron a mamá y papá, él se sintió ofendido y acá dice que estaba durmiendo sobre un cabezal. Pero cuando nosotros empezamos a ver, vemos todas las áreas de Jesús, Esteban. Fíjate que en Lucas 4, muy humano en todo aspecto, ¿no? en todo aspecto. En Lucas 4, versículo 2, dice, por 40 días era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. O sea que ahora no solamente estamos diciendo que tuvo hambre, sino que fue tentado igual que nosotros. Y para mí un golpe muy duro en cuanto a las emociones, que vemos a Jesús hombre, golpeado en los sentimientos, es cuando en Juan capítulo 8, versículo 48 le dijeron que su mamá era una cualquiera. Claro. Fue muy fuerte lo que le dijeron. Sí. Que su papá era un cualquier samaritano que se juntó con María. Y que él era un producto de esa
unión terrible Claro. de María con cualquier samaritano. Qué provocativo que era No, todo fue eso. muy sí. fuerte, porque además no solo están tocando a mamá y a papá, están tocando el nacimiento virginal, Tal cual. la divinidad, son muchos temas, y dice en Juan 8:48, aunque el oyente tiene que leer de Juan 8:39 al 48 para entender todo el ataque que fue increíble, pero termina con un ataque que dice, nosotros no somos nacidos de fornicación, Sí, sí. indicando que él era producto de una fornicación. Ujú. Y después le dicen, respondieron entonces los judíos y dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? La única manera que un hijo de una mamá judía sea samaritano es que sea el papá algún samaritano. Claro. Esa es la ley de Claro. de De que cómo había. era la estructura de raza, era así. De raza, exactamente. Si el hijo es samaritano y la mamá es judía es porque el papá es samaritano. Ahora él respondió, yo no tengo demonio, antes honro a mi padre y vosotros me habéis deshonrado. En el griego es un poquito más fuerte esta acción que leemos de Jesucristo que dice, y vosotros me habéis deshonrado. Dice, ustedes me han hecho doler el corazón. Ah, Ahora los ángeles no tienen esos problemas, no. porque no tienen papá y mamá. O sea, Entonces, no se le puede insultar a papá y mamá de los ángeles, entonces los ángeles no se van a embroncar. Ahora, lo importante es, Esteban, que nosotros estamos mirando aquí un Jesús netamente hombre, Sí. que por 33 años estuvo limitado como nosotros, con hambre, con frío, con calor. Y para finalizar, quiero mostrar cuando él quiso hacer un duelo, ni A ver. siquiera le dejaron. A ver. Yo prediqué hace muy poco sobre cuando Jesús le tocó remar solo. Ah, sí. Fue la única vez que vemos en la Biblia a Jesús remando A solo. ver, ¿dónde es eso? Mateo 14, versículo 12 dice, entonces llegaron los discípulos y tomaron el cuerpo de Juan el Bautista y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Estoy en Mateo capítulo 14, versículo 12, pero el verso 13 es muy importante. A ver qué dice. Porque dice que le dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca Sí. a un lugar desierto y apartado. Ah, él mismo. Sí, seguro. él mismo remó. Ah. Y yo prediqué, Esteban, en base al contexto de Mateo 14, que él se está enterando de que a Juan el Bautista, su primo mayor, lo decapitaron. Para colmo, Jesús sabía, mejor que cualquiera de nosotros, quién era realmente su primo. No solo porque era su primo, sino porque era aquel que abría calzada en el desierto, el precursor de el que abría el camino a Jesucristo. Ahora, Jesús, imagínate cómo está remando, se entera que han decapitado a su amigo, a su primo, al precursor, y se fue a remar solo. ¿Cuántas Interesante, lágrimas, verdad? interesante. Ujú. Sí, cuántas lágrimas. Él quiso hacer el duelo solo. Y fue la única vez que remó solo. Ahora, querido amigo, usted que está escuchando en este día, sepa que, si bien Jesús le tocó remar solo, él estaba en dependencia del Padre. Ujú. A nosotros también, Esteban, muchas veces nos va a tocar remar solos, pero no estamos solos. Siempre Jesucristo está con nosotros. Pero físicamente a veces vamos a estar solos. Y a veces vamos a tener que remar solos. Pero en cuanto a la parte física, Entiendo. Jesucristo Ujú. está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate si estaremos hablando de un Jesucristo hombre, ¿no? Se entera, se va a la barca, empieza a remar solo, que inclusive ni siquiera pudo hacer bien el duelo, porque dice el texto en el versículo 13, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. O sea, él iba remando, pero la gente iba corriendo a la orilla, en la tierra. Impresionante. Recién en la noche, el oyente puede seguir la lectura después, recién en la noche, cuando terminó toda la jornada, él pudo hacer su duelo de su primo y de su amigo. Mirá vos. Ahora, esto los ángeles no tienen, no hacen duelo los ángeles. Entonces, eso es lo que quiero mostrar, por qué Jesucristo fue solo en sentido temporal inferior a los ángeles, Claro. por esta situación de ambiente y limitación de espacio. ¿Cómo Nada. nos cambia el sentido del texto y lo entendemos mejor ahora? Lo entendemos mejor, y sabes que, Esteban, para finalizar quiero decir, ¿cómo nos vamos a ser seguidor de un Jesucristo amigo, amable, dulce, tierno, si Él puede identificarse perfectamente con nosotros? Claro. Porque Él vivió exactamente igual que nosotros.
Entonces, Jesucristo es mi verdadero ejemplo de vida y mi representante de vida. Por eso le servimos y por eso que queremos cada día amarle más y servirle más. Así que, querido amigo, disfrute la presencia de Jesucristo en su familia, en su vida, en su corazón, y que podamos realmente saber que tuvimos y tenemos un verdadero representante que ha vivido igual que nosotros. Dios le bendiga. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.